Hola muchachos, muy buenas tardes. Tengo mucho gusto en saludarles. Vamos a continuar con la clase que comenzamos en el video pasado sobre lugares geométricos en C. Recuerden que el objetivo de esta clase es describir dos lugares geométricos básicos que son la recta y la circunferencia, ya que los vamos a estar utilizando en los temas que siguen. En la clase pasada hicimos la descripción completa de la ecuación general de la recta utilizando números complejos. Recuerden que para ello partimos de lo que vimos en geometría analítica respecto a la ecuación de segundo grado, es decir, que para coeficientes reales a, c, d, e y f, la ecuación general de segundo grado ax cuadrada más y cuadrada más dx más y más f igual a 0 nos determina una recta si A y C son iguales a 0, lo cual nos deja con la ecuación de x más y más f igual a 0, que es la ecuación general de la recta, y haciendo un par de sustituciones, el día de ayer llegamos a la expresión general de la recta en el plano complejo. Nos quedamos precisamente en la descripción de la circunferencia, que es cuando en esta ecuación tenemos el siguiente caso, que los coeficientes A y C coinciden y son distintos de 0. Entonces, observen que la ecuación 1, en este caso, toma la siguiente forma. Toma la forma ax cuadrada más ay cuadrada más dx más y más f igual a 0. O bien, si factorizamos el factor a, nos queda de la siguiente forma. Nos queda como a por x cuadrada más y cuadrada más dx más y más f igual a 0. Ahora bien, la forma en la que pasamos de la descripción cartesiana a en términos de números complejos en la clase anterior fue hacer la siguiente observación. Entonces la voy a volver a repetir para que recuerden cuál fue la observación. Entonces, observación. Entonces recuerden que para cualquier número complejo z de la forma x más y veces y, entonces x, es decir, la parte real del número complejo, siempre la podemos calcular como z más z conjugado dividido entre 2. Y la parte imaginaria, es decir, a y, la podemos calcular como menos i multiplicado por z menos z conjugado dividido entre 2. Además, observen que, recuerden que, pues como ya lo hemos trabajado en todas las clases, el módulo de z al cuadrado, pues es lo mismo que x cuadrada más y cuadrada. De esta forma, con esta observación, fíjense que de la ecuación anterior, ¿no?, podemos pasar a la siguiente ecuación ya en términos de números complejos. Entonces, de la observación y la ecuación 2, donde la ecuación 2 va a ser esta de aquí, se obtiene lo siguiente. Se obtiene que, fíjense, la parte que está multiplicando a no es otra cosa más que el módulo de z. Entonces nos queda a multiplicado por el módulo de z al cuadrado más, vamos a hacer la sustitución de x, entonces sería más d multiplicado por z más z conjugado dividido entre 2 más más c multiplicado por menos i
por z menos z conjugado dividido entre 2 más f igual a 0. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué más podemos hacer? Observen que podemos hacer lo siguiente. Si multiplicamos por... Ok, si dividimos entre a, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que el módulo de z al cuadrado más d entre 2a multiplicado por z más z conjugado más e dividido entre 2a por menos a. Lo voy a poner de una vez así. Aquí lo voy a poner de la siguiente forma. Lo voy a poner como menos i por e dividido entre 2a dividido entre 2a y todo esto multiplicado por z menos z conjugado más f entre a igual a 0. Ahora sí, si nosotros ahora hacemos la distribución de z, ¿qué nos queda? Nos queda lo siguiente. Nos queda que el módulo de z al cuadrado más d dividido entre 2a d dividido entre 2a menos i veces e dividido entre 2a por z más sería d entre 2a más i veces e entre 2a multiplicado por z conjugado. Esto sería igual más f entre a. Esto sería igual a 0. Observen que esto es equivalente a lo siguiente. El módulo de z elevado al cuadrado más d dividido entre 2a más i por e dividido entre 2a dividido entre 2a. Todo esto conjugado multiplicado por z más d entre 2a más i veces e dividido entre 2a por z conjugado más f entre 2 entre a igual a 0. Y entonces observen que si definimos, si hacemos a igual a este número complejo, d dividido entre 2a entre 2a más i veces e dividido entre 2a y b igual a f entre a. Entonces, la ecuación de aquí se escribe de la siguiente forma. Entonces, esta ecuación de aquí se escribe, vamos a ponerle a 3. Se escribe como
voy a insertar otra página. Okay, déjenme cortar otra página. Okay, entonces fíjense que esa ecuación se escribe de la siguiente forma. Se escribe como el módulo de z al cuadrado más a conjugado multiplicado por z más a multiplicado por z conjugado más b igual a 0. Y esta de aquí es la ecuación general de la circunferencia. Esta de aquí es la ecuación general de la circunferencia. Pero observen que ecuación general de la circunferencia. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la ecuación de una circunferencia, siempre hacemos explícito la ecuación de una circunferencia con centro en dónde y radio en dónde, ¿verdad? Entonces, siempre hacemos explícito decir con centro en dónde, con centro en y radio un número real mayor que 0. Entonces, pues es lo que nos falta. ¿Cómo podemos encontrar el radio y el centro de esta circunferencia? Pues esa es la siguiente observación. Fíjense que la observación es la siguiente. Entonces, observación completando los cuadrados. Los cuadrados. La ecuación 2 se puede llevar a la forma a ver, más o menos, si ustedes recuerdan, si se completan los cuadrados, es decir, si aquí nosotros agregamos los términos que nos faltan para poder expresar ax cuadrada más dx más algo como un cuadrado, fíjense que lo que tenemos que agregar nos da como resultado una ecuación de este estilo. Entonces nos da como resultado la ecuación x más d entre 2a al cuadrado más y más e entre 2a al cuadrado más, igual a, nos da igual a d cuadrada, entonces sería d cuadrada entre 4a cuadrada más e cuadrada entre 4a cuadrada menos f entre a. Entonces, observen que de este lado ya tenemos precisamente quién es el centro. Esta de aquí, esta ecuación de aquí nos dice quién es el centro de esta circunferencia. Nos dice que el centro es el punto con coordenadas menos d entre 2a, menos e entre 2a. ¿Verdad? Y nos dice que el radio es el siguiente. Nos dice que el radio es
sería la raíz cuadrada. Sería la raíz cuadrada de d cuadrada, bueno, de todo este término de aquí. De todo este término de aquí. Entonces sería la raíz cuadrada de todo este término de aquí. Ahora, observen que en términos de lo que nosotros definimos, es decir, de hacer a igual a d entre 2a más i veces e entre 2a, entonces quiere decir que este de aquí, nuestro centro, en realidad es el número complejo menos a. Entonces este de aquí es menos a. Y el radio no es otra cosa más que la raíz cuadrada del módulo de a al cuadrado, el módulo de a al cuadrado menos b. Desde luego, para que la circunferencia esté bien definida, pues estamos suponiendo que en efecto esta cantidad es positiva y por lo tanto el módulo al cuadrado de a menos b pues es un número mayor que 0. Entonces estamos suponiendo esa hipótesis, es decir, que esta cantidad es mayor o igual que 0. Bueno, en particular para que tengamos una circunferencia que sea mayor que 0. Entonces es una hipótesis que ya estamos dando como sobreentendida, ¿no? Entonces esto sería menos el número complejo b. Entonces ya para completar lo que escribimos aquí arriba, sería con centro en menos a y radio, pues esto de aquí, ¿verdad? Radio, esto de aquí. Esto de aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ese fue el resultado. De esta forma, entonces ya encontramos la descripción general de nuestra ecuación de la circunferencia con centro en menos a y de radio el módulo, raíz cuadrada del módulo de a al cuadrado menos b. Entonces, en resumen, tenemos el siguiente resultado. Si tomamos a un número complejo y b un número real, tal que el módulo al cuadrado de a sea mayor que b, entonces el conjunto C, que está formado por todos los números complejos, tales que el módulo al cuadrado de z más a conjugado por z más a por z conjugado más b es igual a 0, representa una circunferencia en el plano complejo cuyo centro es menos a y cuyo radio es la raíz cuadrada del módulo de a al cuadrado menos b. Y a la ecuación, a esta de aquí, es decir, al módulo de z al cuadrado, más el módulo de a, perdón, más a conjugado por z, más a por z conjugado más b igual a 0, le vamos a llamar la ecuación general de la circunferencia en el plano complejo. Muy bien, pues entonces esa fue la descripción de la ecuación general de la circunferencia. Y desde luego, otras formas de representar a la circunferencia que ya conocemos, pues es, si nosotros partimos de la definición tal cual de la circunferencia, pues es todavía más fácil pasar a su representación en términos de números complejos, ¿no? Entonces, si pasamos en la, digamos, la definición de circunferencia, es decir, otras formas de la circunferencia, otras formas de la ecuación de la circunferencia. De la circunferencia. ¿No? Entonces, a ver, pues la forma clásica, es decir, tal cual como nos definen la circunferencia, es decir, entonces, a ver, la pondremos así, por definición. Entonces, por definición. ¿No? Entonces, si tomamos sea Z0, un número complejo fijo, si quieren le voy a poner así, fijo,
y R un número mayor que 0, entonces la circunferencia con centro en Z0 y radio R se define como el conjunto, desde luego, ¿verdad? Lo que sabemos se define como el conjunto C, que por definición sabemos que es el conjunto de todos los números complejos Z, tales que el módulo de Z menos Z0 es igual a R, ¿no? Es decir, todos los números complejos que están a distancia R del centro Z0, es decir, del número complejo Z0. Desde luego, si nosotros queremos expresar esta ecuación en términos de números complejos, pues es bastante mucho más fácil que lo que acabamos de hacer. Porque si tomamos un Z en la circunferencia, entonces lo que sabemos es lo siguiente, ¿verdad? Sabemos que entonces, desde luego, se cumple la siguiente igualdad. Se cumple que el módulo de Z menos Z0 al cuadrado es igual a R cuadrada. Pero si nosotros desarrollamos, ¿verdad? Con las propiedades que ya conocemos, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar de la siguiente forma, ¿no? Si desarrollamos, nos queda Z menos Z0 bueno, lo podemos hacer de la siguiente forma. Si desarrollamos, nos va a quedar el módulo de Z al cuadrado menos 2 veces la parte real de Z por Z0 conjugado más el módulo de Z0 al cuadrado igual a R cuadrada. Y bueno, si utilizamos la definición, esto sabemos que no es otra cosa más que el módulo de Z al cuadrado menos, recuerden que la parte real de un número complejo siempre es igual, bueno, 2 veces la parte real de un número complejo siempre es lo mismo que Z por Z0 conjugado más, nos va a quedar lo siguiente, más Z por Z0 conjugado, todo eso conjugado, más el módulo de Z0 al cuadrado igual a R cuadrada. Y pues ya, si queremos, digamos, distribuir, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar el módulo de Z al cuadrado menos Z0 conjugado por Z menos, nos va a quedar Z0 por Z. Y bueno, si ya lo queremos pasar del otro lado, nos va a quedar como R cuadrada menos el módulo de Z0 al cuadrado, ¿no? Y entonces esta sería la ecuación, digamos, general de la circunferencia con radio R y centro en Z0, ¿no? Pues ahí está, es lo que obtuvimos. Muy bien, entonces, pues a ver, ¿qué otra forma conocemos de la ecuación de la circunferencia? Pues desde luego la forma paramétrica, ¿verdad? Es decir, la forma paramétrica de la circunferencia. Entonces la forma paramétrica
Entonces, fíjense que si nosotros tomamos un Z0, entonces sea Z0 en los números complejos, R un número mayor que 0 y teta un número entre 0 y 2pi, ¿no? Entre 0 y 2pi. Bueno, si quieren lo podemos poner así, 0 y 2pi abierto. Entonces, fíjense que si consideramos este número complejo, entonces el número complejo W igual a Z0 más R cis teta. ¿Verdad? Es un punto en la circunferencia, es un punto en la circunferencia de radio R y centro en Z0. Es decir, tenemos la siguiente situación. Entonces, digamos, tenemos aquí nuestro plano complejo. Tenemos aquí nuestro plano complejo. Aquí está nuestro eje real. Y aquí está nuestro eje imaginario. Entonces, si ustedes suponen que la circunferencia con centro en el origen y de radio R se ve de la siguiente forma, entonces si ustedes suponen que esa circunferencia se ve así, ¿no? Digamos, esta es la circunferencia de radio R y con centro en el origen, entonces esta longitud de aquí precisamente es R, ¿no? Entonces, fíjense que en ese sentido, bueno, a ver, lo voy a poner aquí. Si ustedes lo ponen aquí, este de aquí es R. Entonces, cualquier número complejo en esta circunferencia se ve de esa forma. En particular, para el que nosotros tomamos, R cis teta, ¿no? Pues se ve de esta forma. Este sería el ángulo teta. Y desde luego, esa es la circunferencia, ¿no? Entonces, todos los vectores, todos los números complejos de la forma R cis teta están en esta circunferencia. Y entonces, al sumarle el vector W0, pues lo único que estoy haciendo es trasladar la circunferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si W0 está aquí, entonces imagínense que W0 está por aquí. Piensen que, que Z0, perdón, que Z0 está por acá. Bueno, lo voy a hacer un poco más grande para que la circunferencia quede bien. Más o menos, ¿no?
Imagínense que aquí está nuestro vector, nuestro complejo Z0. Y entonces cuando nosotros le sumamos el vector precisamente R cis teta, este de aquí, pues obtenemos el número complejo Z0 más R cis teta. Esta sigue teniendo radio R, desde luego, porque solamente fue una traslación. Esta sigue teniendo radio R. Y entonces esta sería nuestra circunferencia. Y entonces conforme nosotros vamos variando teta de 0 a 2pi, pues vamos obteniendo todos los puntos en la circunferencia. Entonces de tal forma que, por lo tanto, si la circunferencia de centro con centro en teta 0 y de radio R la denotamos como C, Z0R, pues este conjunto está descrito de forma paramétrica como todos los vectores de la forma Z0 más R cis teta, tal que teta está en el intervalo 0 a 2pi. Y a la ecuación W de teta igual a Z0 más R cis teta para cada teta entre 0 y 2pi, ¿no? Le llamamos ecuación paramétrica de C. Pues de esta de aquí, ¿verdad? De C con centro en Z0 y radio R. Entonces, de C con centro. Entonces lo voy a poner en otra diapositiva. Este lo voy a poner un poco más hacia acá. Ecuación paramétrica de C con radio R y centro en Z0. Ahí está. Ok, pues ahí está. Entonces, esta sería nuestra descripción paramétrica de la circunferencia. Entonces, siempre nosotros podemos obtener una parametrización de la circunferencia con esta expresión, y a esta de aquí le llamamos ecuaciones paramétricas. Muy bien, pues esas son las dos expresiones alternativas que tenemos para la circunferencia, ¿no? Entonces ya dimos la descripción de la ecuación general de la circunferencia, que es esta, y nosotros también ya pudimos encontrar la descripción de la circunferencia en términos de el centro y el radio conocidos, el centro y su radio, y en términos de un parámetro, ¿no? Entonces ya pudimos describir a la circunferencia de forma paramétrica. Muy bien, pues entonces dicho eso, fíjense que ya lo único que nos faltaría hacer, ¿no? Como para completar la descripción de todos estos lugares geométricos que estamos estudiando a partir de la ecuación de segundo grado, sería pues meternos con el resto de las cónicas, es decir, tratar de estudiar qué pasa con las otras combinaciones de los coeficientes. Pero resulta ser que para dar la descripción en términos de números complejos del resto de las cónicas, es más fácil hacerlo a partir de su definición, es decir, como lugares geométricos que satisfacen una condición de distancia entre sus puntos y los elementos de la cónica. Entonces, para eso, lo que vamos a formular es la forma de calcular la distancia de un punto a una recta. Entonces, la proposición que vamos a demostrar ahorita es la fórmula para calcular la distancia de una recta en el plano complejo a un punto fijo.
Entonces, el enunciado es el siguiente. Si tenemos Z0 un número complejo fijo, entonces la distancia de Z0 a la recta L, que tiene esta ecuación general, A conjugado por Z más A por Z conjugado más B igual a 0, donde A es un número complejo distinto de 0 y B es un número real, entonces está dada por este cociente, el valor absoluto de A conjugado por Z más A por Z conjugado más B dividido entre 2 por el módulo de A. Y a esa distancia la vamos a denotar de la siguiente forma. D de Z0, L, ¿no? Entonces esta va a ser la forma de denotar la distancia del punto Z0 a la recta L y está determinada por este cociente. Pues bien, entonces pues vamos a demostrar por qué en efecto tiene esa forma la distancia. Entonces, para ello, nosotros primero vamos a recordar la forma de calcular la distancia de un punto a una recta, ¿no? Que conocemos de geometría analítica 1. Entonces, para hacer la demostración, antes vamos a hacer un recordatorio. Entonces, recordatorio. Recordatorio, ¿no? Entonces, dada una recta L de la forma dx más y más f igual a 0 en R2 y x con coordenadas x0, y0, un punto en R2 fijo. Entonces la distancia de x a L, que denotamos como la distancia de x a L, está dada por la distancia de x a L es igual a el siguiente cociente, el valor absoluto de t por x0 más, entonces, a ver, voy a poner un poco más abajo, entonces sería el valor absoluto de D multiplicado por x0 más e multiplicado por y0 más f dividido entre la raíz cuadrada de d cuadrada más e cuadrada. ¿Ok? Entonces esa es la forma de calcular la distancia de un punto en R2 a una recta fija en R2, ¿no? Que tiene la ecuación de x más y más f igual a 0. Entonces, con esta fórmula, pues vamos a obtener como consecuencia la fórmula que enunciamos en la proposición anterior. Entonces, va a ser una consecuencia, efectivamente, de esta fórmula. Solamente es hacer la reinterpretación, ¿verdad? Entonces, a ver, demostración. De la proposición anterior. ¿No? Entonces, bueno, como estamos tomando
A un número complejo, distinto de 0, y B un número real. Entonces, observen que podemos hacer lo siguiente. Entonces, sea A igual a, pues para conservar la notación vamos a ponerle, bueno, vamos a ponerle D más I veces E, más I veces E, y B igual a 2 veces F para ciertos A, B, F, perdón, para ciertos D, E, F en R con D y E, no ambos 0, ¿no? 0, ok. Entonces, así, sea además, Z0 igual a X 0 más veces Y0 con X0 y Y0 en R. Ok, una vez que ya tenemos eso, entonces, fíjense que si nosotros calculamos el siguiente número complejo, sería este que nos dice aquí. Ah, perdón, aquí me faltó esto. Aquí es Z0. Disculpen, aquí es Z0. Y si no, esto es una ecuación, ¿verdad? Entonces, no, aquí es Z0, aquí es Z0. Muy bien, entonces, ajá. Ahora sí, entonces si calculamos A conjugado por Z0 más A por Z0 conjugado más B obtenemos lo siguiente. Entonces, A conjugado, ¿quién sería? A conjugado sería sería D más I veces C multiplicado por Z0, es decir, multiplicado por X0 más I veces Y más A, que sería, pero aquí es menos, disculpen, aquí es menos, sería D más I veces E multiplicado por Z0 conjugado, es decir, por X menos I veces Y0, X0 más menos I veces Y0, aquí sería X0 más I veces Y0 más 2 veces F. Entonces, esto de aquí me da lo siguiente. Si desarrollamos, me da D por X0. Me da D por X0. D por X0 más I, bueno, lo voy a poner aquí, más D por I por Y0 menos I menos I menos E menos E por I por X0, ¿verdad? Sería menos por más me da menos, pero I cuadrado con I cuadrado va a dar más. Entonces sería más E por Y0 más aquí sería más, ajá,
más, ahora sí, me va a quedar D por X0, D por X0, menos, a ver qué me queda. A ver, voy a volver a checar que todas las cuentas estén bien hechas. Entonces voy a poner esto más abajo. Entonces esto de aquí me queda de la siguiente forma. A ver, es D por X0, está bien. Después sería más D por I por Y, ¿no? Entonces sería más D por I por Y, 0, menos E por I por X0, E por I por X0, menos, pero con el I cuadrada me va a dar menos, entonces me va a dar más E por Y0, entonces aquí es E por Y0, y ahora sí va a ser más D por X0, luego va a ser menos D por I por Y0, ahora sí, después va a ser más, va a ser E por I por X0, I por X0, después va a ser más por menos, me da menos, pero con el I cuadrado me va a dar menos, entonces va a ser más E por Y0, más 2 veces F. Esto de aquí, entonces me queda de la siguiente forma. ¿Qué términos se simplifican? Observen que se simplifican los siguientes términos. D y Y0, entonces D y Y0, este término de aquí con este término de aquí se simplifica. También se simplifica este término de aquí con este término de aquí. Y me queda, por lo tanto, los siguientes dos términos. Me queda igual a 2 veces D por X0 más es igual a 2 veces D por X0 más 2 veces E por Y0 más 2 veces E por Y0 más 2 veces F. Entonces, esto de aquí no es otra cosa más que 2 por D por X0 más E por Y0 más E por Y0 más F. Muy bien. Y bueno, pues ya quedó, ¿no? Entonces, ya quedó. Porque entonces observen que si utilizo la distancia, ¿no? Entonces la distancia de... a ver, si ya calculamos esto, entonces observen lo siguiente. Entonces la distancia... Observen, entonces nos queda lo siguiente. Fíjense, la distancia... Entonces la distancia del punto X a la recta L, ¿no? Donde, bueno, a ver, entonces, bueno, antes de hacer eso voy a hacer lo siguiente. Entonces, ok, entonces observen lo siguiente, ¿no? Entonces, si calculamos lo que nos dice la proposición, es decir, el valor absoluto, bueno, lo voy a poner así, con esto en cuenta, entonces, con esto en cuenta, con esto en cuenta, el valor absoluto
de A conjugado por Z0 más A por Z0 conjugado más B entre 2 veces el módulo de A, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pide calcular? Entre 2 veces el módulo de A no es otra cosa que lo siguiente, sería el valor absoluto sería 2 veces la distancia de x0 más e por y0 más f entre 2 veces el módulo de A, que en realidad el módulo de A, si nosotros como lo definimos a A, entonces sería la raíz cuadrada de d cuadrada más e cuadrada, ¿no? Entonces esto sería igual a, este 2 con este 2 se va, y entonces me queda nada más el valor absoluto de dx0 más e por y0 más f entre la raíz cuadrada de d cuadrada más e cuadrada, ¿no? Que es igual a la distancia del punto precisamente Z0 a la recta L, donde L es la recta de x0 más y0 más f. Y entonces ya acabamos, ¿verdad? Con eso ya terminamos la demostración. Entonces, en efecto, así se calcula la distancia en términos de la expresión en el plano complejo de la recta. Muy bien, entonces con esto terminamos y con esto queda demostrada la expresión para la distancia de un punto a una recta en el plano complejo, y a partir de aquí, entonces ahora sí ya podemos expresar las cónicas. Ya podemos expresar las cónicas utilizando su definición como lugares geométricos que satisfacen una condición de distancia. Pero si les parece, eso lo hacemos la siguiente clase. Entonces, de momento vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias, muchachos.